Buenos días. Pues bueno, como comentaba Joaquín, muchas gracias por haberme concedido la ayuda para poder investigar en esta línea. Y bueno, os voy a dar un pequeño resumen de lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿vale? Antes ha dicho Joaquín que va a ser muy científico, va a ser científico, pero voy a intentar hacerlo un poco más divulgativo, ¿vale? Para que llegue a todos los públicos. Bien. Entonces, vamos a hablar de proteínas. Al final las proteínas tenéis que tener en mente que son como una secuencia de aminoácidos que se llegan a plegar, adquieren una estructura tridimensional y esa estructura tridimensional va a tener una función. Son como máquinas. Si por ejemplo tenemos la idea de una motocicleta en mente, también podemos imaginarnos lo que va a hacer solamente viendo los componentes, ¿no? De ahí viene un poco la idea de la estructura proteica. A ver si acierto. Vale. Entonces, ¿qué hacen las proteínas? Hacen muchísimas cosas, ¿vale? Pueden tener una función, también me tengo que acostumbrar a esto, pueden tener una función enzimática, van a estar catalizando reacciones químicas, pueden tener una función en la defensa, te digo yo, pueden hacer también una función en transporte y también pueden tener una función como puede ser almacenamiento o cualquier otra, ¿vale? En este caso, y este es muy llamativo, lo que sí que quiero comunicaros es que la estructura al final va a conllevar a la función. Es como si vamos a una ferretería y depende de la función que queramos hacer, vamos a coger una herramienta u otra, ¿vale? Pues bueno, esto ocurre casi siempre. Y es ahí cuando viene la madre del cordero, que se llama el prión, ¿vale? El prión es una cosa que está ahí entre medias. No se conoce muy bien la función que tiene, de primeras. Puede tener una función en la señalización celular. También se ha descrito que puede estar captando agregados tóxicos que puede haber en la neurona, por lo tanto podría llegar a ser beneficiosa. También se ha descrito que tiene una regulación en la mielinización de las neuronas, por lo cual otra función beneficiosa para todo el mundo. Puede también estar relacionada con la cohesión celular, ¿vale? Y por último, también se ha descrito que puede estar regulando los niveles de cobre, ¿vale? Todo esto suena muy bien y por lo tanto, si esto fuese una función 100% real, lo que tendríamos que ver es que si quitamos un prión de un modelo animal, no debería ocurrir nada de lo anterior, ¿verdad? Pues esto es mentira, ¿vale? En un knockout, que viene a ser un ratón al que se le ha quitado el gen del prión, de esta proteína, pues el fenotipo que muestra es bastante leve. Por lo tanto, no se puede asegurar al 100% que todo lo anterior era real, pero hay indicios que sí lo es, ¿vale? Por eso digo que es un poco puñetera la prión, un poco entre amigos, ¿vale? En cuanto a la estructura, lo mismo, es peculiar. Normalmente nosotros describimos el prión como si tuviese este tipo de estructura proteica. Al final nosotros lo que describimos de una manera un poco más vaga, cogemos todos los átomos que componen esa proteína y las representamos así porque es bastante más sencillo de interpretar. Tenemos alfa hélices y láminas beta. Y pues esta sería su estructura nativa, la sana, digamos. Lo que sí que es cierto es que ciertas torsiones o ciertos insultos que se le pueden llegar a dar a lo largo de la vida a esta proteína puede hacer que malpliegue. Malpliegue quiere decir que cambie esa estructura y empiece a formar otro tipo de estructuras que no son las deseadas, que son precisamente las que están involucradas con la enfermedad. La mayor diferencia que hay entre ellas, pues podéis ver. Aquí, por ejemplo, tenemos el contenido de alfa hélices, que aquí se ven 3 hélices que están muy bien representadas y aquí solamente tenemos 2. Hemos convertido esta estructura, que era un alfa hélice, en una beta. Y esas betas, ¿qué van a hacer? Empezar a polimerizar entre ellas y van a ser las que van a formar las beta amiloides, ¿vale? Y esta estructura de aquí no hay forma de poder eliminarla hasta la fecha. Y es precisamente esta forma la que al final termina siendo una huella que se puede ver en enfermos de la enfermedad priónica a nivel cerebral, ¿vale? Vale. ¿Cómo se explica esto de una manera un poco más científica pero divulgativa? Vale. Bueno, pues tenemos que nosotros representamos todas estas conformaciones como si fuese un mapa. Y esto de aquí podéis ver que es la conformación estructural, es decir, cómo va cambiando esa proteína y la energía que requiere para cambiar de un estado a otro, ¿vale? Esto lo podemos visualizar como si nosotros tenemos aquí una pelota y queremos subir una montaña, ¿vale? La forma normal de la proteína está aquí, viene a estar en un bocho, en un pequeño bolsillo, digamos, y a nada que haya algún tipo de insulto, como había comentado antes, incluso aunque no tengas ninguna mutación,
puede cambiar de este estado aquí a otro. Para eso se necesita energía, ¿vale? Se necesita subir la montaña. ¿Y qué ocurre con esto? Que esta forma de aquí va a tender a caer por este terraplén más que a volver a la forma anterior, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando metemos una mutación, algún adyuvante? Pues esta historia pues cambia un poco. ¿Por qué? Porque la montaña que tenemos que subir aquí va a ser más pequeña. Va a requerir menos energía para llevar la pelota de este estado a este otro. Y por lo tanto va a caer de manera más sencilla hacia el lado que no deseamos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la hipótesis de partida que tenemos en este trabajo? Bueno, el grupo de Joaquín ha estado trabajando muchísimo en esta temática, ya lo conocéis. Y la idea de todo esto es intentar encontrar algún tipo de mutante, ya sea artificial o que venga inspirada de alguna especie animal, que haga que esta barrera de energía sea mayor. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Pues que no sea tan sencillo pasar de esta forma a la forma virulenta o a la forma priónica, ¿vale? Esa es la idea que hay detrás. Bueno, pues entonces, aquí ya es todo, esto la mayor parte es mérito del grupo de Joaquín. La idea que tuvieron era empezar a introducir mutaciones en sitios concretos, pero tenéis que imaginaros que si esto es la secuencia de aminoácidos y estas son todas las mutaciones que han sido reportadas en enfermedades priónicas, pues es muy difícil intercalar cosas sin que cambien, o sin que cambien a mal, mejor dicho. Lo que es difícil es mantener algo bien y que además consigas elevar esa barrera energética, ¿vale? Pues bueno, claro, pues con mucho ahínco al final y también considerando que todo esto hay que hacerlo en un tiempo récord y que ya que Joaquín ya tenía el método que se llama PMSA para testar todas estas proteínas, pues el resultado de todo esto nos ha dado de momento dos posibles constructos que cumplen con todo lo anterior, a priori, que sería un constructo que viene a ser que vemos o quitamos esta región de la proteína y luego otro segundo constructo, voy a intentar seguir el código de colores para que sea también más sencillo. El constructo verde lo que hacemos es introducir aquí dos treoninas, dos aminoácidos, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo afectan estas a nivel estructural? Porque Joaquín y su equipo sí que ha testado in vitro, es decir, haciendo unos experimentos en el laboratorio, que previene ese mal plegamiento. Pero no sabemos si afecta a la estructura, que al final es también un requerimiento que queremos salvar, ¿verdad? Pues ¿cómo afecta a esa proteína? Pues nosotros lo analizamos mediante resonancia magnética nuclear, y esto se hace en las plataformas del CIC-10UNE. La resonancia magnética nuclear os sonará a muchos de vosotros por la resonancia de imagen, ¿vale? Pues viene a ser una cosa parecida, lo único que estos cilindros que veis aquí son como si fuesen esos conductos de resonancia de imagen, y la muestra, en vez de ser vosotros, es un tubito que se mete de arriba abajo, ¿vale? No se mete en horizontal como suele ocurrir, ¿vale? Vale. Para poder ver estas proteínas en el imán, en este aparato, tenemos que hacer un marcaje selectivo, tenemos que purificar estas proteínas, normalmente vienen de una fuente bacteriana, tenemos que llevarlas al imán, colectar datos, procesar los datos, asignar las señales que nos dan y ya de todo aquello lo que intentamos es sacar un modelo estructural, ver de verdad la huella estructural que tiene. Pues si volvemos un poco a las dos proteínas que tenemos entre manos, esto sería un poco el progreso que hemos ido haciendo de ambas, ¿vale? Tenemos para la primera, que sería la de elección, que quita esa región, hemos llegado a hacer la colecta de datos, pero todavía falta por asignar señales, ¿vale? Luego ya veréis que tampoco es tanto problema, lo sabréis por qué, es un pequeño spoiler. Y luego tenemos de este segundo, que casi ya estamos en la parte final. Nos falta validar la estructura, que queda muy poquito, pero ya nos permite discernir cosas de por qué funciona tan bien, ¿vale? Bueno, pues nosotros esto es lo que vemos en el imán. Dejándolo a nivel más básico, esto es jugar a las 7 diferencias, ¿vale? Nosotros tenemos por un lado la huella del prión que va dando señales que son circulares, cada una de ellas corresponde a un aminoácido, y luego tenemos la huella de nuestro prión que contiene la de elección. La idea detrás de esto es que si son iguales, conservan la misma estructura. Y ya veis aquí que hay ciertas regiones en las que no solapan concretamente, ¿vale? Si hacemos un poco de zoom, también vemos que hay algunas señales que se pierden y otras que aparecen. Lo que nos viene a decir
es que la delección que estamos haciendo aquí está conllevando un cambio estructural más grande del que deseamos. Se debería de mantener más como la huella original, se debería parecer más al original, debería ser un calco, digamos. Y en cambio, pues se ven diferencias. Pero, insisto, todavía queda por investigar más la parte estructural, a ver si cumple o no. Pero ya pinta un poco mal, ¿vale? Bueno, por otro lado, vamos por la parte buena. Siempre se empieza por lo malo para llegar a lo bueno. Lo bueno es esta otra mutación, la inserción TT. Ahora ya sí veis que hay pequeñas diferencias, pero la huella es casi idéntica. ¿Vale? Esto ya se ve, es lo que os he dicho antes, es como jugar a las 7 diferencias. Aquí sigue habiendo alguna, no lo discuto, pero es bastante mejor que la anterior. Y hay algunos residuos que han cambiado, no está mal. Si vamos más allá y hacemos un poco más de zoom, vemos que hay residuos que han cambiado y algunos han desdoblado. Y esto sí que es interesante luego para el mecanismo que os voy a explicar, ¿vale? Hay algunas poblaciones que se han desligado. Quiere decir que coexisten dos formas en el mismo tubo de resonancia. Hay dos proteínas que están casi idénticas, pero hay una que tiene un pequeño cambio. Y veremos por qué es eso. Pues el problema que teníamos en este punto es que cada residuo, como había comentado antes, pertenece a un aminoácido, pero no sabíamos a cuál. ¿Vale? Entonces, para ello tenemos que asignar la proteína. Y de la transición anterior a esta, pues llevan 3 meses de trabajo, una cosa así. Y la ayuda, por supuesto, de la Fundación, para poder conseguirlo. ¿Qué se consigue con esto? Ahora podéis ver aquí que ya hemos identificado los residuos que se desdoblan. Y luego nos ayudará a explicar el mecanismo por el que esta inserción, esta adición de las TTs, es tan beneficiosa. ¿Vale? Más tarde lo que conseguimos sacar es un modelo estructural con todos los datos. Os he ahorrado muchísimo tiempo de una transición a la otra. Vamos, es como nada, pero son meses de trabajo. Y lo que se ve aquí es un modelo estructural en el que efectivamente se ve la estructura del prión y también se ve los dos aminoácidos que hemos insertado. ¿Vale? Si lo comparamos, que esto es lo que siempre nos gusta hacer en ciencia, comparar con una referencia, aquí tenemos la referencia, que sería la proteína nativa, la wild type, la sana. Aquí tenemos el mutante que hemos hecho y este es el solapamiento. Y veis que prácticamente es idéntica. Prácticamente son calcadas, salvo en este pequeño loop. Este loop quiere decir este pequeño bucle o lazo, no sé cómo llamarlo en castellano, pero bueno. Sería esta pequeña parte de aquí. Pero ahí está el truco. Ahí ya está ocurriendo algo muy importante. Y es que si hacemos zoom, y ahora ya sí, me tengo que meter un poco más molecular, ya lo siento. Lo que habíamos comentado es que, bueno, estas estructuras están conformadas por átomos, nosotros podemos representar aquí los aminoácidos y podemos ir a buscar contactos, enlaces que hay entre unos aminoácidos y otros. Lo más importante de todo esto, lo que tenéis que tener en cuenta, y es lo más, digamos, parece inapreciable, es que aquí, en la nativa, falta un enlace que aquí se da. Es un enlace, es una interacción que se da entre una molécula que está cargada negativamente y otra positivamente, se atraen. Y eso es precisamente lo que yo creo que está detrás del éxito de esta versión. ¿Vale? Luego ya veremos en qué termina todo, obviamente, pero yo estoy hablando de la parte más molecular estructural. ¿Cómo se puede explicar esto volviendo otra vez al modelo? Ah, bueno, sí, perdón, otra cosa importante. ¿Y os acordáis también de aquellas señales que se desdoblaban? Si las mapeamos, se encuentran muy cerca. Y lo que te está diciendo es que teníamos dos conformaciones que coexistían y seguramente sea que este enlace, aunque está ahí, hay a veces que se da y otras que no, dependerá de la condición. Entonces vemos a veces que está unida y otras que no. ¿Vale? Pero eso ya nos está dando indicios de por dónde podemos seguir. ¿Vale? Si lo tomamos esto otra vez con el modelo, viene a ser que ese enlace de ahí, lo que hace, esto ya es un poco más química, vamos, básicamente lo que permite es da de 2 a 3 kilocalorías por mol de energía que estabiliza. ¿Vale? Eso nos ayuda a mantener el estado nativo durante más tiempo. Requeriría, por lo tanto, más energía pasar de este estado al estado que sería ya más priónico, el maligno. ¿Vale? Y si traducimos todo esto a una cosa un poco más mecanística y más simple, a lo mejor de ver, es que si este es el mecanismo de agregación que está descrito en la literatura, nosotros tenemos la mutación, esa inserción aquí, y el enlace adicional aquí. Si este es el proceso normal, lo que está ocurriendo es que nosotros estamos evitando que esta parte de la proteína se desplace.
al final, ese pequeño enlace funciona como si fuese una grapa, ¿vale? Le está dando más energía al sistema y, por lo tanto, va a hacer que no sea tan sencillo migrar de una conformación a otra hasta llegar a la forma maligna, a formar betamiloides, ¿vale? Por lo tanto, ya la conclusión. Ya habéis visto que hay una de cal y una de arena, pero bueno, la estructura de verdad sí que importa. Hay a veces que, por muchas teorías que tengamos en el laboratorio, hay que bajar al nivel atómico para entender qué es lo que está pasando, ¿vale? Y intento hacerlo de la manera más amena posible. Luego, modificaciones, aunque sean mínimas, ese enlace que a lo mejor a muy pocos, a lo mejor veis ahí 3 líneas y no importa nada, pero sí que importa, de verdad. Si estas modificaciones se insertan en un sitio adecuado, pueden ser la noche y el día. La variante de la delección introduce modificaciones estructurales notorias, que aún tenemos que investigar. Es decir, esa huella a mí a priori como estructurólogo o como queréis llamarme, no me ha hecho tanta gracia como la segunda, obviamente, ¿vale? No me ha hecho tanta gracia que haya cambiado tanto. Pero en cambio, esta inserción de las dobles T's sí que me ha gustado, porque ha mantenido la huella como debería de ser. Hemos entendido por qué estabiliza más por ese enlace adicional y además, por los ensayos que ha estado haciendo Joaquín en el laboratorio, es funcional, es sana, es una cosa que se mantiene, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que sí que es el sitio por el que seguir. Y volviéndolo un poco a una zona más esquemática, al final, con este tipo de inserción, lo que estamos haciendo es que ese efecto dominó de la propagación se pueda llegar a parar, ¿vale? Pues nada, esta sería la presentación. Muchas gracias a todos. Primero, esperad, gracias un poco al equipo de la Universidad de Deusto, gracias también muchísimo al grupo de Joaquín, en especial a Eva y a Josu, que Josu no sé dónde estará por ahí, y sobre todo a la Fundación también por haber habilitado esto, ¿vale? Muchísimas gracias a todos.